¿Cómo conseguir publicar con una editorial tradicional? Si en lugar de autopublicarte has decidido apostar por publicar tu libro en una editorial tradicional, el primer paso será preparar una carta de presentación y un briefing literario, que son los documentos que resumen el libro y que enviarás a las agencias literarias y a las editoriales para presentarles tu propuesta. Ser capaz de preparar una buena carta de presentación y un buen briefing literario es tan importante como haber escrito un buen libro, dado que será la primera toma de contacto entre tú y tu posible futuro editor. Lo más importante es que sea capaz de seducir al editor que reciba tu propuesta. También debes saber cómo venderte a ti mismo, pues el autor es tan importante como la obra en sí. ¿Cómo conseguir publicar con una editorial tradicional? Si en lugar de autopublicarte has decidido apostar por publicar tu libro en una editorial tradicional, el primer paso será preparar una carta de presentación y un briefing literario, que son los documentos que resumen el libro y que enviarás a las agencias literarias y a las editoriales para presentarles tu propuesta. Ser capaz de preparar una buena carta de presentación y un buen briefing literario es tan importante como haber escrito un buen libro, dado que será la primera toma de contacto entre tú y tu posible futuro editor. Dicho en otras palabras, si no eres capaz de preparar una buena carta y un buen briefing, nadie pensará que eres capaz de haber escrito un buen libro. Como sabes, nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. De modo que si la persona que recibe el briefing no queda satisfecha con lo que reciba, tendrás muy pocas probabilidades de que se acabe interesando por tu propuesta editorial. Por ello, resulta capital dedicar todo el tiempo necesario a redactar una carta en la que presentemos nuestra obra y nos presentemos a nosotros mismos, y un buen briefing que resuma bien el libro, que esté bien escrito y que permita a tu interlocutor hacerse una idea del libro propuesto en menos de 5 minutos. Lo más importante de la carta de presentación es que sea capaz de seducir al editor que reciba tu propuesta. Y no solo debes vender tu propuesta, también debes saber cómo venderte a ti mismo, pues el autor es tan importante como la obra en sí. Así pues, aquí tienes la obligación de explicarle a tu futuro editor por qué eres la persona indicada para escribir un libro como el que ahora tiene frente a él. Uno de los indicadores de los que se servirá el editor para calibrar si tienes una comunidad es el número de perfiles que tengas en las redes sociales y la respuesta de tus seguidores en cada uno de ellos. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Investigarás si hay engagement, es decir, si tu comunidad, independientemente del volumen que tenga, responde a tus mensajes y muestra interés por tu contenido. Asimismo, querrás saber cuál es tu exposición en medios. Escribes en los medios de comunicación, te entrevistan a menudo, cuando un periodista habla de tu especialidad, te cita, haces conferencias sobre tu especialidad, vas a clubs de lectura, has ganado algún premio literario, has publicado con anterioridad y puedes demostrar que se vendieron un buen número de ejemplares. Tras ello nos pondremos con el briefing, en el que deberás resumir el libro. No hace falta que te diga que hoy en día conseguir que alguien te preste más de 5 minutos de atención a algo es casi una tarea titánica. Es por ello que debes ser capaz de resumir tu libro en menos de 30 líneas, es decir, de un folio, y resumirlo de modo que quien lo lea sepa exactamente de qué va, en qué género se enmarca, cómo está organizado y con ello poder calcular cuál sería su recorrido comercial en caso de decidirse a publicarlo. Tanto en la carta de presentación como el briefing, cuida la ortografía, la presentación. La carta y el briefing o cualquier otro documento entran, como nos ocurre con la comida, por los ojos. Si hay faltas de ortografía, la redacción no fluye y la presentación no es estéticamente agradable, empiezas a perder puntos antes de empezar a jugar el partido. En resumen, podríamos decir que la carta de presentación y el briefing literario es como tu currículum vitae a la hora de buscar trabajo. Dale, pues, la importancia que merece. De hecho, si quieres aprender a redactar la mejor carta posible y el mejor briefing posible, te recomiendo que te matricules a mi curso Tu éxito editorial con el método MAPEA,
una formación online en la que, además de muchas otras cuestiones acerca de cómo escribir un buen libro, vemos con todo sumo de detalles todos los apartados y todos los contenidos que debe incluir la carta de presentación y el briefing literario. Si te matriculas en mi curso, Tu éxito editorial con el método MAPEA, además tienes acceso a mi consultoría, de modo que puedes preguntarme por email todo lo que necesites y resolver todas tus dudas. Me convierto, para entendernos, en tu entrenador personal, solo que no salimos a hacer ejercicio, sino que estoy ahí a un mail de distancia para todo lo que puedas necesitar. También puedes mandarme tu carta de presentación y tu briefing literario para que yo te los corrija y con ello nos aseguremos de que en efecto tu carta y tu briefing van a conseguir que los editores apuesten por tu obra y quieran publicarla. Además, con mi curso, Tu éxito editorial con el método MAPEA, tendrás acceso a la base de datos de editoriales tanto españolas como de América Latina, organizadas por género literario y con todos los emails de contacto para que no tengas que perder tiempo buscándolos. Y una vez empieces a recibir ofertas de editoriales y borradores de contrato, podrás mandármelos para que yo los revise y pueda ayudarte a negociar con las editoriales y a elegir la que en mejor medida te conviene, tratando además de cerrar el mejor contrato posible. Sigamos. Una vez tengas la carta de presentación y el briefing hechos, hay que seleccionar las agencias literarias y las editoriales a las que enviar tu propuesta. Aquí empieza la ardua tarea de enviarlo a las agencias literarias y a las editoriales. Las agencias literarias son empresas que representan al autor y negocian por él ante las editoriales. Es decir, envían ellas mismas la propuesta a las editoriales y negocian con ellas los términos de los contratos de edición. A cambio de ello, cobran al autor una comisión de los beneficios del autor. Generalmente esta comisión es del 20%, de modo que si una agencia literaria consigue vender un libro a una editorial y ésta paga por él un anticipo de 10.000 euros, la agencia se quedará con 2.000 euros y el resto, los 8.000, se los pagará al autor. Dado que son empresas que viven de la comisión que obtienen, solo quieren trabajar con autores que vendan mucho, pues de lo contrario no les sale a cuenta. Es por ello que conseguir que una agencia nos represente, en especial si nunca hemos publicado antes, suele ser complicado. No obstante, hay que intentarlo, pues la historia reciente está llena de bestsellers que nacieron gracias al envío de la obra a agencias literarias, como ocurrió con, por ejemplo, Dolores Redondo o con Ildefonso Falcones, autores que nunca antes habían publicado con una gran editorial y que gracias a la carta de presentación y el briefing que mandaron a su agencia literaria consiguieron que les representaran y a la postre les encontraran un gran editor. Aquí nos sirve el mismo ejemplo que hemos comentado antes en relación a la carta de presentación y al briefing. Y el currículum vitae a la hora de buscar empleo. Selecciona. Del mismo modo que no nos sirve para nada enviar miles de currículums a miles de empresas, no sirve de nada enviar el briefing a todas las agencias y editoriales. Cada agencia y cada editorial está especializada en temas concretos, de modo que deberás hacer una selección previa para tratar de averiguar a qué agencias y a qué editoriales les puede encajar tu propuesta. También puedes tratar de enviar tu propuesta directamente al editor de la editorial, tratando de localizar su contacto en internet o bien pidiendo a algún autor que ya haya publicado con él que os ponga en contacto. Hoy en día la mayoría de editores tienen perfiles en redes sociales y son fácilmente localizables. Es conveniente para estos menesteres utilizar el correo electrónico en lugar del teléfono. Resulta menos intrusivo y le permite al receptor analizar la propuesta cuando más y mejor le convenga. En mi caso particular, por ejemplo, recibo una docena de propuestas diarias. Si las recibo por email, dedico unas horas al final de la semana a estudiarlas y a contestarlas. Si me llaman por teléfono, suelo pedir que me envíen un correo con el briefing. Y si me escriben para pedirme una cita en la que presentarme una propuesta, suelo pedir también que hagan lo mismo, que primero me lo manden por email. Es una cuestión de horas, pura logística
pura logística, cuestión de tiempo. Si recibiera en mi despacho a todas las personas que me piden una cita para presentarme su propuesta, seguramente no haría otra cosa. Un inciso. A menudo las agencias literarias y las editoriales reciben tantas propuestas que son incapaces de gestionarlas todas. Para evitarlo, a veces dicen que no reciben manuscritos no solicitados, es decir, que prefieren que no se les mande nada. Mi recomendación es mandar nuestra propuesta igualmente, pues lo cierto es que a pesar de que digan que no evalúan manuscritos, siempre hay alguien revisando lo que les llega por si acaso descubren alguna joya. De hecho, no hay peor pesadilla para un agente literario o para un editor que pensar que el gran bestseller del año un día llegó a su buzón y no le prestaron la atención que merecía. Una vez hayas enviado el briefing a agencias editoriales, no dejes que te asalte la ansiedad. Querrás una respuesta inmediata y no podrás evitar revisar cada 5 minutos el correo electrónico en busca de este email de un editor con una propuesta económica para adquirir los derechos de publicación de tu libro. Intenta evitarlo. Los procesos editoriales son muy lentos y es posible que no recibas respuesta y ni tan siquiera un acuse de recibo en varios meses. Tanto agencias como editoriales suelen utilizar a lectores freelance para leer los manuscritos no solicitados. Dichos lectores leen el libro y preparan un informe de lectura, con su valoración literaria y comercial, que es la herramienta del editor para decidir si presta o no más atención al libro en cuestión. Esto, como todo, lleva su tiempo. Además, en la mayoría de editoriales hay lo que llamamos los comités de contratación, en los cuales se reúnen los equipos editoriales de marketing y de ventas para evaluar las propuestas recibidas. Todo ello implica que el proceso de selección y decisión sea extremadamente lento y debes ser consciente de ello para no desesperarte. Es también probable que, pasadas unas semanas o meses, empieces a recibir cartas de rechazo. Mantén la calma. Las editoriales reciben muchas más propuestas de las que pueden permitirse publicar y por ello resulta lógico que un porcentaje elevadísimo de las recibidas sean rechazadas. Piensa además que a lo largo de la historia un buen número de escritores famosos fueron rechazados en un inicio por alguna editorial. Un caso paradigmático fue el de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, que fue rechazado por nada más ni nada menos que 12 editoriales, entre ellas algunas de las más importantes del mundo. De hecho, el editor de Bloomsbury, Nigel Newton, que finalmente acabó publicando el manuscrito, tampoco le prestó mucha atención. Fue su hija Alice, de 8 años, quien cogió el original despreocupadamente, se lo subió a su habitación, empezó a leerlo y poco después bajó diciéndole a su padre que era lo mejor que había leído en su corta vida. Así pues, una vez enviado el briefing, intenta dedicar el tiempo a otras actividades relacionadas con tu obra. Puedes, por ejemplo, dedicar tiempo a estudiar cómo son los contratos editoriales, de modo que si finalmente recibes una oferta, conocerás de antemano cuáles son las cuestiones que generalmente suelen negociarse. En resumen, en este caso, que no hayas recibido noticias puede ser, en efecto, una buena noticia. En resumen, calma. En este caso, que no hayas recibido noticias puede ser, en efecto, una buena noticia y en que en cualquier momento recibas una oferta de publicación. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.